Somos estudiantes de cuarto año del Instituto Superior Docente número 12. Cursamos esta materia en la mañana. Mi nombre es Igarde Dariana. Borrajo Brenda. Lisset Salazar. Opaso Mariano. En la realización de este trabajo utilizamos la bibliografía dada por la profesora, donde trabajamos los textos de la autora Lola Luna y Gallego Marisa. Bueno, vamos a explicar durante este video la División Internacional del Trabajo en América Latina durante el siglo XIX. La División Internacional del Trabajo se da cuando los países de América Latina estaban en una organización del Estado-Nación, por lo que buscan una modernización que se da mediante el modelo agroexportador. Bueno, lo que buscaba esta modernización es que los países se puedan incorporar al mercado mundial. Esto lo iban a hacer a través del modelo agroexportador, que este modelo era el modelo económico que iba a regir durante este proceso. Entonces allí es cuando los países de Latinoamérica empiezan a incorporarse al mercado a través de proveedores de materias primas y minerales. También podemos decir que otro de los factores que contribuyeron a este modelo agroexportador es la demanda internacional que había, la mano de obra intensiva, y también las inversiones que se hicieron en infraestructuras. Sí, esto conlleva a la revolución industrial que surgió en nuestro país y en toda Latinoamérica, ¿no? Lo que se convirtió en la expansión de los ferrocarriles y la llegada del barco a vapor, lo cual esto produjo que se exportara nuestra materia prima y se generara, resurgiera este modelo agro. Bueno, también podemos destacar que Europa tenía una gran acumulación de capital, por lo que buscaba abrir mercados en América Latina, y esto produjo una desigualdad porque ellos tenían... Claro, la acumulación de capital de ellos era porque por ahí contaban con maquinarias más industrializadas y especializadas. Entonces lo que hacía era que ellos produzcan bienes en mayor cantidad, y por eso también era que se daba esa acumulación. Y ahí podemos ver también que en América Latina la mayoría de las inversiones eran provenientes de Europa. Se dan los bancos. Sí, gracias a estas inversiones pudimos expandir el tema del ferrocarril, ¿no? Llegar a lugares que no se llegaba. Sí. Bueno, y siguiendo en esta línea, ¿no?, de la División Internacional del Trabajo, podemos hablar de la división sexual, que acá tomamos a la autora Lola Luna, que ella hace mención a esto, ¿no?, que durante esta época, este siglo, las mujeres eran muy invisibilizadas. No había registro, no hay registro incluso en muchos casos de la historia de ellas, de sus acciones políticas que han tenido. También menciona que ellas no eran consideradas sujetos de derecho. En esta época a veces se estaba construyendo el contenido de ciudadanía y no eran consideradas. Entonces ellas no podían comprar, no podían vender. Trasladarse de domicilio. No podían pedir préstamos o acceder a hipotecas tampoco. No, sino que ideológicamente en aquel entonces eran como utilizadas de alguna forma para reproducir y generar mano de obra, ¿no? Todo esto siempre a favor del desarrollo de la industria, de cierta forma, porque solo eran usadas prácticamente. Y eran vistas solo en el ámbito privado, digamos, en la familia, y en la reproducción no las consideraban para el ámbito público. Sí, también la autora hace mención que en la época de los 70 también a la mujer se le veían como ciertas cualidades que eran adecuadas para esa industria exportadora. Sí, desde ese momento se la insertó en el campo laboral, ¿no? Sí. Por ejemplo, lo textil, en las exportaciones de flores, en el uso de la tecnología. Sí, es como que tenían ciertas cualidades para abordar cierto trabajo que solo ellas podían hacer, ¿no? Digamos que no era un trabajo bruto el que ellas realizaban. Ahora tenidas en cuenta siempre y cuando sigan favoreciendo a este modelo económico, digamos. También se mencionan que aunque
con el paso del tiempo hubieron reformas legislativas, hubieron reformas constitucionales que en cierta forma permitían que las mujeres sean elegidas en el ámbito político, seguían sin ser elegidas. Queda todo por escrito, pero ya llevándolo a la práctica se la seguía viendo como que ellas no podían pertenecer, no podían ejercer de cierta forma, y se seguía con la ideología esta de que el varón solamente podía estar en esa posición de líder, de cierta forma. Sí. Bueno, todo esto se dio bajo un gobierno oligárquico, que la forma de gobierno, digamos, de esto era que solo unos pocos Formaban parte de la política. formaban parte de la política, y en este caso era la élite. La élite, o que se caracterizaba por el autoritarismo, el personalismo, eran sus leyes y sus reformas eran generalmente basadas en ellos, digamos, eran los únicos beneficiarios. Sí, es como que tenían un único control absoluto bajo toda la población, o sea, Sí, bajo una un sola régimen dominante. Nosotras tomamos como ejemplo al país de México para abordar este modelo oligárquico. Primero, para abordar México es necesario que nos pongamos en contexto. Bueno, en México, en primer lugar, cuando se logra independizar de España, se forma como un imperio. Después de un tiempo surge el gobierno republicano con Juárez, que ahí fue en 1855, y se toman una serie de reformas liberales y surge la ley Lerdo, que esta consiste en la venta de tierras rurales urbanas de religiosas, digamos, sí, con el fin de que iban a ser utilizadas para este modelo oligárquico y para el modelo económico, digamos. Bueno, parte de estas reformas también era la separación del Estado y de la Iglesia. Por eso la ley esta que se apropiaba de las tierras que eran de la Iglesia, le prohibía a los párrocos cobrar los bautismos, los casamientos, los entierros. Bueno, después de esto, por ahí destacar que estas políticas se justificaban porque decían que las tierras esas iban como a crear una exportación moderna, que por ahí le quitaban las tierras a los pueblos originarios, a los campesinos o a las tierras religiosas para instalar empresas privadas y sí, expandir la economía básicamente. Y hacerlos a los campesinos o a los pueblos originarios trabajar y que sean explotados en ese ámbito laboral. Sí, además de adueñarse de sus tierras, incluían a los mismos habitantes de la zona, ¿no? Sí. Haciéndolos trabajar más de 14 horas, explotándolos, como decías, compañeras. Y bueno, lo que genera siempre conflicto entre el Estado y el pueblo campesino. Sí. Bueno, después de este Estado republicano, digamos, en cuanto a lo económico, podemos decir que en el gobierno de Juárez, México tenía una deuda externa con Francia, y él durante su mandato suspende esa deuda, por lo que Francia envía a Maximiliano, que es un príncipe, con la intención que a través de la fuerza México pueda quedar bajo el mandato. Claro, y reclamar, digamos, el pago de esa deuda. Sí, es como que el príncipe tenía el control de la administración de la colonia. Y ahí se forma el segundo imperio México. También cabe destacar que al principio de esta usurpación quizás de México, Francia estaba aliada con España e Inglaterra. Que les quitan el apoyo porque consideraban que Francia tenía ambiciones imperialistas, entonces le retiran su apoyo. Y después de un tiempo, Maximiliano es ejecutado por los mexicanos. Sí, por la fuerza militar, al ver que por ahí las ideas traídas de este príncipe y de su
su imperio sobre la región de México no eran beneficiosas para toda la población, ¿no? Sí, después en 1867 el príncipe, bueno, como mencionaron ustedes, ejecutado, y ahí vuelve a liberar al país mexicano Juárez y bueno, está nuevamente en el poder Benito Juárez. Está un tiempo y Sí, después... es como que restaura el gobierno y vuelve otra vez en la República de México. Y ahí asume Díaz, que a través de la modernización forzada... Sí, en 1876 asume Díaz. Sí, ahí nace como un gobierno oligárquico, ¿no? Bajo un régimen autoritario, con ideología positivista. Y bueno, él desarrolla su mandato mediante, además del fraude, entre otras cuestiones, logra llevar este modelo agroexportador ¿de qué manera? A través del código minero. El modelo de exportación. Sí, bueno, uno de los principales socios Estados Unidos se convierte en uno de los principales socios, y bueno, que fue mediante el ferrocarril, porque esto permitió comunicar la región central con el mercado norteamericano. Sí, ese fue un símbolo clave, digamos, en México. Sí. Bueno, esto también produjo que, como mencionó mi compañera, haya un problema campesino, porque este régimen de Díaz es como que tenía un régimen positivismo, se llamaba, porque era como que denigraba al campesino, a los pueblos originarios, con la idea de que el modelo europeo era la mejor opción o que... No, traían inmigrantes europeos sosteniendo esto, de que los europeos eran los más capacitados para llevar adelante este modelo económico, digamos. Sí, eran aptos. Y ahí podemos hablar del concepto de darwinismo, que hablaba de que ahí sobrevivía el más apto, hablando intelectualmente quizás, y este modelo actuaba sobre los pueblos indígenas. Sí. O sea, la eliminación y el... Sí, a través de la explotación laboral, de quitarle sus tierras, y al oponerse ellos, se terminaba generando un genocidio de las tierras de los pueblos originarios. Sí, es como que ellos se resistieron a este régimen, pero es como que no fueron rechazados, o sea, no, de igual manera... debía surgir este modelo agroexportador capitalista. Sí, de igual manera eran eliminados y reemplazados por este modelo europeo. Bueno, vemos el darwinismo y el eurocentrismo, digamos, como se seguían basando en los modelos de Europa para poder llevar adelante todo este modelo. Como que los pueblos indígenas no eran aptos para eso, sino como nos veían como explotación y... Sí, reemplazado, por el modelo digamos. europeo. Este modelo o este pensamiento, esta ideología se reprodujo, digamos, en toda Latinoamérica. Sí. Acá en nuestro país también hubo genocidio y es algo, bueno, lamentable, porque se adueñaron de sus tierras, también eran explotados. Y a través de la educación también. O sea, ellos acá en Argentina también traían un modelo europeo y trataban de civilizar en base a ese modelo, digamos. Sí, con respecto al modelo agroexportador de México fue muy similar al desarrollado en Argentina, en Perú y Chile, ya que en México como que escapó del modelo monoproductor, donde solo producían ciertos... Sí, además de la minería se destacó en el hidrocarburo, ¿no? En el petróleo y en lo agropecuario. Además de todo lo que demanda el campo, ellos se destacaron en esas otras cuestiones, superando, digamos, a Argentina, por ejemplo, que solamente se destacaban en lo agro, en la carne y en el cereal. Claro, es como que en el trigo se produjo más variedad en las exportaciones. Como que las inversiones también se centraron en el petróleo
y en los minerales. Entonces también empezaron a exportar plomo, plata. Y ahí también se ve la privatización, digamos que durante el gobierno de Díaz se dio este código minero que hacía que las empresas privadas se adueñaran, digamos, de los recursos explotados de la minería y las petroleras, digamos. Y generando esto, que siempre haya una desigualdad, ¿no? Porque esto también surgió en nuestro país, digo, en Argentina, siempre se dio esa desigualdad económica, la riqueza siempre se distribuyó entre este estado oligárquico. Sí, también es importante por ahí mencionar que la presidencia de Porfirio Díaz se mantuvo desde el año... Sí, 31 años estuvo en el poder también. Sí, fue reelecto 2 veces consecutivas mediante el fraude y terminó su presidencia en el año 1911. Bueno, para concluir, podemos hablar de la División Internacional del Trabajo, que si bien fue un modelo económico que ayudó a reflotar de cierta forma al país, solo benefició a unos pocos, y estos pocos fueron de la élite. Después la mano de obra, las personas que trabajan en la mano de obra, no fue beneficiado ninguno, al contrario, sufrieron grandes consecuencias. Sí, también produjo desigualdad en aquellos países o regiones que no contaban con una tecnología más avanzada. También eso produjo desigualdad, conflictos. Se vieron, mediante la División Internacional del Trabajo, se vieron beneficiados algunos pocos, o sea, surgieron... Nunca se distribuye la riqueza de forma igual, siempre unos pocos se aprovechan, digamos, del montón para beneficiarse, es como una característica, ¿no?, del estado oligárquico. Siempre unos pocos que son de la élite, digamos. Sí, nunca se... Y por ahí esto se sigue reproduciendo en algunas cuestiones en nuestro país, en Latinoamérica o digamos en el mundo. Siempre algunos pocos se aprovechan del montón, digamos. Nunca la riqueza se distribuye de manera equitativa. Es como que el rico se vuelve más rico y el pobre se vuelve más pobre. Tal cual. Es algo que desde aquella época se sigue reproduciendo hasta el día de hoy, ¿no? Sí. Y pensar en esto, ¿no?, que siempre el pobre va a trabajar para que el rico se lleve el beneficio. Sí, la clase obrera es la más perjudicada en estos estados así, donde la política está en manos de la élite. Bueno, también lo podemos ver en la visión sexual del trabajo, o sea, es algo que viene desde el siglo XIX, creo que incluso antes, y hoy en día se sigue manteniendo, si bien adquirimos una serie de derechos por huelgas y marchas que se llevan adelante, hoy en día igual seguimos viendo esta división sexual en el trabajo, en la casa, se siguen por ahí sosteniendo el machismo en ciertas situaciones. Sí, lo podemos ver desde la cotidianidad, desde una familia hasta lo más grande, como trabajar en la industria, por ejemplo. Por ejemplo, lo que comentábamos, charlábamos, era esto del empleo de la mujer, que por ahí no es igual al del hombre. Por ejemplo, manejar colectivos, vemos que siempre son hombres, o en la industria del petróleo, ¿no?, que la mujer lucha por ingresar porque sabemos que es un trabajo que también somos capaces de hacer. Y que si ingresan generalmente siempre están en un Siempre. rango inferior, digamos. Totalmente. Bueno, y esto nos lleva a nosotras de cómo pensamos la historia y cómo la analizamos y la investigamos. Que no sea solo del lado patriarcal, sino que también busquemos qué aportes tuvieron las mujeres en la historia, cómo fueron construyendo estos derechos que hoy nos benefician a nosotras. Sí, también a la hora de buscar información o de saber la historia de la mujer o cómo fueron adquiriendo los derechos que tenemos hoy en día, también hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar ciertos autores, porque por ahí... Que siguen habiendo autores re patriarcales que van en contra. Y que no escriben acerca de la historia de la mujer o el rol que cumplieron en esas épocas. Entonces también es algo clave como para tener en cuenta. También lo de los pueblos originarios lo podemos seguir viendo Sí. en la actualidad, digamos. Seguimos viendo cómo por la economía, digamos, se sigue atacando a estos pueblos para
beneficios sus tierras, siempre teniendo en cuenta, digamos, con una mirada económica, digamos, como que bueno, le sacamos las tierras para poner una empresa, se siguen vulnerando los derechos de esas personas. Sí, es como que pasa en la actualidad que se siguen apropiando por ahí tierras que pertenecen a comunidades o a pueblos originarios, como pasó hace unos años con las tierras del Marimenuco acá en Neuquén, que fueron utilizadas o empresas privadas como que se instalaron en tierras que no le pertenecían para poner su empresa privada. Y encima para un fin que enriquece a ellos nada más, porque en definitiva los despojan de sus tierras y ¿qué pasa con esa gente que es despojada? Queda a la deriva, digamos. O sea, ellos no es que los premian o les compran, sino que siempre gana el rico, el dueño, el que va y que despoja al... Sí, es como que se apropian de las tierras y también se apropian de los recursos que exportan, que exportan de los recursos naturales que pueden utilizar de esas tierras. O sea, el mayor beneficiador es la empresa privada. También como actualmente se les pone una carga social de que ponen los incendios que hubieron en la Patagonia, es como que fue culpa de ellos, como que se da esa carga también. Bueno, lo podemos ver ahora. Reflejado, sí. Sí, un poco ahí de... Hay cuestiones de este modelo de oligárquico ahora en este modelo neoliberal, ¿no? Claro. Sí, que siguen reproduciendo. Con respecto a lo que decís vos también, que por ahí esto de cuando estuvieron los incendios en los pueblos originarios o en las comunidades, como que se los culpaba a ellos. También hay un poco de idea de doble civismo, porque es como que nosotros no vamos a provocar eso, si no son ellos. Entonces también hay como ahí toda una ideología. Sí. Bueno, damos por finalizado el debate, espero que se haya entendido.